a Jorge Laferrier, doctor en Ciencias Jurídicas. Buen día. Sí. Muchas gracias por la invitación. El debate jurídico en torno a la legalización del aborto ha dejado en evidencia dos problemas superpuestos: las obligaciones del Estado hacia las mujeres que cursan embarazos en situación de vulnerabilidad y la pretensión de legalizar el aborto irrestricto. En muchos de los planteos en favor de la legalización, estos dos ejes se presentan de forma deliberadamente confusa, de modo que se identifique todo pedido de aborto con una situación de vulnerabilidad y toda vulnerabilidad con voluntad de aborto. En realidad, el proyecto de aborto con media sanción no propone nada para solucionar las causas de la vulnerabilidad e incluso genera condiciones jurídicas para que se consolide una mentalidad que exalta la autonomía y descarta la vida vulnerable. Para comenzar, quisiera retomar mi exposición en Diputados, donde analicé los proyectos a la luz de la vinculación entre diagnóstico prenatal y aborto, que fue el tema de mi tesis doctoral. Luego de las audiencias, el proyecto que ustedes tienen a consideración tuvo un cambio y en lugar de habilitar el aborto por malformaciones fetales graves, ahora lo legaliza si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. El cambio pretende acotar los supuestos en los que el aborto sería legal. Sin embargo, el problema de la eliminación de personas con discapacidad subsiste porque se sigue tomando la decisión con fundamento en la grave situación de discapacidad y porque el aborto irrestricto a sola demanda de la mujer durante 14 semanas, como lo contempla el proyecto, crea una ventana de tiempo durante la cual se puede eliminar la vida por nacer. Y esa ventana de tiempo coincide con la época en que se realizan los estudios prenatales. Pero el problema presenta un aspecto que no había advertido en Diputados, porque la media sanción en el artículo 16 incluyó la cobertura obligatoria por el sistema de salud de las prestaciones de diagnóstico. Este tema no estaba en el proyecto de la campaña, solo estaba en uno de los 8 proyectos iniciales de Diputados. El proyecto no explica cuáles prestaciones se refiere, aunque dice que la cobertura debe ser integral. El cambio es significativo porque actualmente los estudios diagnósticos prenatales genéticos, ya sean invasivos o no invasivos, no están incluidos en el programa médico obligatorio. Recordemos que estos estudios ya se comienzan hacia la semana 10 del embarazo. No se trata de un problema que solo afecte a algunos. Los diagnósticos que son cada vez menos invasivos, más seguros, tempranos y accesibles son ofrecidos en forma rutinaria a toda mujer embarazada a fin de aprovechar la ventana de tiempo para abortar sin causa. La experiencia de Estados Unidos en este punto es contundente. La legalización del aborto en Roe versus Wade hizo que hubiera una expansión de los estudios prenatales. En caso de aprobarse la norma, de la mano de los estudios de costo-beneficio sobre las pretendidas ventajas de evitar un nacimiento de una persona con discapacidad, asistiremos a una presión para imponer programas de tamizaje de anomalías congénitas y el uso rutinario de estudios genéticos con la finalidad de lograr detectar a tiempo discapacidades. Es la forma más radical de descarte. Diseñar programas para detectar prenatalmente a personas con discapacidad para eliminarlas antes de nacer. Tal como está redactada la norma, no se busca financiar los estudios de diagnóstico para curar a los concebidos, sino que los estudios diagnósticos estarán financiados en la medida que se haga en el marco de un plan de aborto. Es decir, no se busca conocer para curar, sino conocer para eliminar. Además, en relación a los casos más graves, el proyecto ignora los cuidados paliativos pre- y neonatales que acompañan estas dolorosas situaciones. Los padres son colocados ante dramáticas decisiones que probablemente nunca se plantearon. Aquí radica la diferencia entre la eugenesia del siglo XX y la eugenesia del siglo XXI. En el siglo XX la eugenesia se imponía desde el Estado con leyes coercitivas de aborto, matrimonios prohibidos y esterilización, entre otras. En el siglo XXI se recurre a mecanismos más sutiles, ofrecimiento rutinario de diagnósticos prenatales mucho más precisos, una ventana de tiempo para abortar a simple demanda, amenaza de juicios de mala praxis a los médicos, amenaza de exclusión o recargos en la cobertura de salud a los padres.
pero también en el siglo XX las leyes siguen siendo decisivas para la expansión de políticas eugenésicas. Por eso son particularmente graves las posturas que señalan que el concebido es un ser humano, pero que su derecho a la vida no merece protección absoluta, sino que su vida es disponible. Considerar la vida disponible es una de las condiciones jurídicas que el imperativo biotecnológico requiere para expandir la lógica de controles de calidad al inicio de la vida. En este debate no han quedado dudas de que la existencia de la persona comienza con la concepción. No abundaré en argumentos constitucionales que otros profesores han hecho mucho mejor que yo. Como profesor de Derecho Civil quisiera así destacar que en este punto hay como un alineamiento de la Constitución, los Tratados de Derechos Humanos y el Código Civil y Comercial, que fue modificado teniendo en cuenta este llamado proceso de constitucionalización del derecho privado y que dice que la vida comienza en la concepción. El derecho penal se inserta en un ordenamiento jurídico muy consistente que no puede desconocer. El bien penalmente protegido es la vida de las personas, tal como lo entiende todo el ordenamiento. Algunos han invocado el artículo 21 del Código Civil y Comercial, que se refiere a la condición de nacimiento con vida, para sostener que el concebido no sería una persona. Este artículo tiene una larga tradición civilista que se vincula con evitar fraudes sucesorios. Recordemos que ya estaba en el artículo 70 y 74 del Código de Vélez. Nunca negaba la personalidad, sino que simplemente condicionaba la adquisición de derechos patrimoniales al nacimiento con vida. Me parece muy grave que se afirme, hay persona, pero merece una protección gradual, incremental, de modo que en el fondo estamos admitiendo que se le quite la vida a algunas personas. Esto es inadmisible. No matar es un límite que no puede ser quebrado sin que se minen las bases de la convivencia social. Tenemos un deber de extremar los recaudos para salvar las dos vidas, ya sea la de la madre o de su hijo. Por eso el Código Penal actual exige que el peligro para la vida de la madre no pueda ser evitado por otro medio, algo que la media sanción ha quitado tanto del artículo penal como del artículo 7, más allá de las distinciones que merezca el aborto indirecto. Esto implica un desprecio por la vida. Vuelvo al principio. Ante la expansión de una mentalidad utilitarista que valora la vida según su potencial utilidad para producir y consumir bienes y servicios, se requiere una decidida acción que fortalezca las bases de la protección de toda vida humana como realidad indisponible y se consolide en políticas públicas para la maternidad vulnerable. En la mayoría de los casos en que se considera el aborto, la madre enfrenta alguna vulnerabilidad que requiere medidas de fondo. El proyecto con media sanción no propone ninguna medida concreta para atacar las causas de la vulnerabilidad. La Constitución obliga al Congreso a optar por un camino distinto, dictar un régimen de seguridad social especial para la madre y el niño desde el sentado y que no han sido tratados. Hay muchos otros graves problemas jurídicos en el proyecto con media sanción que hemos señalado en otros informes a los que me remito por razones de brevedad. Por estas razones sostenemos que el Senado debe rechazar el proyecto con media sanción y luego iniciar el proceso para establecer políticas públicas para la maternidad vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Senadora Brizuela y Doria. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Quería preguntarle sobre la experiencia en otros países respecto de esto de utilizar la legalización del aborto como sistema de descarte. La experiencia internacional es muy clara, donde el aborto libre se legaliza, se produce una expansión de los estudios prenatales. No es necesario que esté presente la causal aborto por discapacidad. El caso español, el caso francés, el caso de Estados Unidos mismos. Yo cuando cité lo del Roe vs. Wade me estaba refiriendo, por ejemplo, a una cita de un libro bestseller de El Gen, de Siddhartha Mukherjee, que se ha publicado recientemente y que ahí él claramente dice, con la legalización de Roe vs. Wade se expanden los estudios prenatales. Hoy en día los estudios ya se pueden hacer directamente sin hacer punción. Se han detectado células fetales en sangre materna. Estos estudios se vuelven rutinarios. Por supuesto que como son todavía costosos, se asocian a lo que se llaman tamizajes, screening. Esto comienza desde la translucencia nuclear
nucal, y los marcadores bioquímicos que se hacen de la semana 10 y 11. Esto además genera mucha incertidumbre a las familias y va a ser mucha gente la que se va a enfrentar a esto. Primero porque el diagnóstico puede estar un falso positivo o un falso negativo. Un falso positivo lleva a la persona a abortar a una persona que no tiene la discapacidad. Estamos hablando en general de embarazos buscados. Y un falso negativo llevaría a que nazca la persona con discapacidad. Y bueno, esto incluso se estudia desde la cuestión de costo y beneficio, con tamizajes, cuál es la estrategia más eficaz. Y bueno, todo esto revela una mentalidad que en el fondo lo que quiere es evitar que nazca un chico con discapacidad. Nuestra ley de discapacidad, en cambio, dice que desde la concepción los niños tienen derecho a prestaciones, tanto la madre como el niño de la concepción, en el artículo 14 de la 24.901. Muchas gracias. Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Bienvenido, buenos días. Le quería hacer una pregunta. El artículo 10 del proyecto que estamos tratando habla de las personas con capacidad restringida. Sí. Y establece dos distinciones: aquellas que en virtud de la sentencia no le impide el ejercicio, digamos, de este derecho, entre comillas, y aquellos que el ejercicio de este derecho no pueden definir por sí el realizarse en un aborto. Entonces lo deriva a un artículo, el 32 del Código Civil, y al artículo 59, y que habla del allegado. Mi pregunta es: ¿qué interpretación se da del allegado? Porque tengo la preocupación de que el violador, por ejemplo, pueda llegar a ser el allegado. ¿Cuál es el alcance de esta expresión de que el allegado puede acompañar a una persona con discapacidad mental a realizarse el aborto? Quisiera, por favor, que me explique este tema. Gracias. Sí, es muy correcta la afirmación. La idea de allegado es de una indeterminación jurídica fenomenal y va a generar una gran inseguridad, sobre todo para los servicios de salud, porque la determinación de quién es allegado es absolutamente imposible de certificar de manera jurídica. En torno esto se vincula con un problema jurídico que es el orden de prelación. Con la ley Justina, que ustedes acaban de sancionar, se eliminó de la ley vieja, de la ley de trasplantes, el artículo 21 que establecía un orden de prelación. Cuando salió el nuevo código, en el 59, se estableció otro orden de prelación que dice representante, apoyo, cónyuge, conviviente, familiares o allegados. Entonces hubo una discusión de cuál orden de prelación regía, el de la 24.123 o el de la 59. Como ahora la familia no tiene más relevancia para la determinación de la voluntad del fallecido en materia de trasplante de órganos, según pude ver, aparece este orden del 59 que viene a reemplazar el orden de prelación que tenía la ley de trasplantes. El orden del 59 comienza por representante legal y apoyo, estoy jugando un poco la memoria mía del 59, pero la palabra allegado, la verdad que es de un grado de indeterminación que entiendo que puede darse cuando una persona llega a un hospital. Supongamos que yo voy en el colectivo, hay un choque, llevo a una persona al hospital, está totalmente inconsciente y yo voy como allegado de quien estaba al lado en el colectivo. O sea, entiendo que ante esa situación, por esta idea de que siempre tiene que haber alguien que firme, por esta obsesión con la autonomía y la voluntad, le dicen al que está ahí al lado. Pero en el caso de un aborto no entiendo a quién se refiere. Lo que se ha agregado es para la concepción extrauterina, pero no para eliminar chicos con discapacidades. Saber cuál es el artículo que usted considera que está agregado para eliminar chicos con discapacidades. Gracias por la pregunta. Quizás no se entendió bien mi exposición. Yo lo que dije es que se agregó en el artículo 16, si usted lo tiene allí, cuando dice estas prestaciones, las del aborto, quedan incluidas en el PMO, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapia de apoyo. ¿A qué se refiere la palabra diagnóstico? Entonces yo, reconociendo la experiencia internacional, digo, si la palabra diagnóstico que no está incluida y que actualmente no está en el PMO, los diagnósticos genéticos, porque ustedes leen la actualización del PMO, que está disponible en cualquier sitio web y no menciona estos diagnósticos, esto va a dar lugar a una presión porque hasta la semana 14 se generan las condiciones jurídicas para que las personas vean rutinariamente ofrecidas los estudios prenatales. ¿Por qué? Porque aparece la translucencia nucal, se hacen los marcadores químicos y se genera la necesidad de acciones confirmatorias. Acá habla de diagnóstico, no distingue. Yo, como
conociendo la experiencia internacional, hice mi tesis sobre eso, me permito decir, detrás de esta cuestión aparece la cuestión de sistematizar estudios, que es la experiencia internacional. Hay muchas confirmaciones sobre esto. Hace unos pocos días publicamos una noticia sobre lo que ocurría en Flandes, en Bélgica, hay noticias sobre España, hay noticias sobre Francia, sobre Islandia, en esta materia. Sí, senadora. Entonces, el artículo no existe. No dice el artículo que es para eliminar chicos con discapacidades. Es una apreciación suya. Esto que quede claro, porque si no es muy grave lo que usted está diciendo, perdón. Yo nunca dije que el artículo obligaba, dije que eran mecanismos más sutiles. No, que la experiencia usted dijo para eliminar chicos con discapacidades. Acá tengo mi exposición, en ningún momento dije que existe una ley que diga es obligatorio eliminar personas con discapacidad. Dije que la modificación se hizo con relación al inciso que decía malformaciones fetales graves y se pretendió acotar. Y dije que aún esa, le leo lo que dice el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que aún cuando la situación sea fatal, se mantiene la causal de discapacidad. Entonces dije, inviabilidad de vida uterina es un supuesto que merece algún reproche, pero aún si sacáramos eso, el aborto libre hasta la semana 14 genera las condiciones, esa fue mi expresión, se generan las condiciones jurídicas por la disponibilidad de la vida. Senadora Rodríguez Machado. Hola, muchas gracias por su participación y su exposición y bienvenido. Una pregunta sobre estas prestaciones. Actualmente también incluye las prestaciones médicas obligatorias, etapas de diagnóstico frente a posibles riesgos de embarazo. O sea, no es una novedad que se haga en esta ley y tampoco en el artículo dice diagnóstico genético. Se habla de diagnóstico. Actualmente, cualquier mamá, quiera o no abortar, tiene derecho, según la práctica médica obligatoria, a recurrir en diagnóstico por posibles embarazos extrauterinos o posibles embarazos que no estén implantados correctamente. Eso está incluido. De manera tal que a mi criterio usted está, y vuelvo a preguntarle, considerando la posibilidad que esto implicaría un estudio genético, y yo lo que le estoy preguntando concretamente es si en la actualidad usted tiene conocimiento que en la práctica médica obligatoria todos estos estudios diagnósticos están incluidos para una mamá embarazada, tenga o no abortar, simplemente por una cuestión de cuidado. Los estudios genéticos no están incluidos. Genéticos no, porque no Lo dice que están genéticos incluidos en la son ley. las ecografías y el ecocardiograma fetal, digamos. Correcto. Eso sí están, están incluidos. Y esos son estudios de ecografía, diagnósticos. por supuesto, sí. Tiene una finalidad que... No, obviamente que los estudios diagnósticos pueden ser prenatales, pueden ser genéticos o no genéticos, son morfológicos los otros. Sí, por No supuesto. distingue el proyecto. Sí, no, claro. No distingue, perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Laferrier.